Al comenzar el año de 1816, tras la muerte del más importante jefe de los insurgentes, José María Morelos, la guerra de independencia convocada por el padre Hidalgo parecía perdida. Los ejércitos del rey se habían fortalecido. La gente estaba cansada de tanta sangre y sufrimiento, y solo quedaban unos pocos rebeldes librando una batalla sin esperanza de triunfo. Pero algunos acontecimientos inesperados pusieron de pronto la independencia en manos de un coronel criollo al servicio del rey. Su nombre era Agustín de Iturbide. La mañana del 22 de diciembre de 1815, muy temprano en San Cristóbal Ecatepec, el principal cabecilla de la insurgencia contra el orden colonial, José María Morelos, es ejecutado de espaldas al pelotón de fusilamiento. Había delatado a sus principales colaboradores, señalando inclusive el número de hombres que cada uno tendría, la calidad táctica o estratégica de cada colaborador, el armamento con que se contaba, los sitios de aprovisionamiento y de reunión de los hombres. Y esta información valiosísima dada por el propio comandante en jefe, el derrotado, le permitió al virrey iniciar un despliegue de operaciones para golpear directamente en aquellos puntos donde Morelos había señalado tanto en su plan de pacificación como en las delaciones que hizo. La ejecución de Morelos fortalece a las tropas realistas en el campo de batalla. Las comanda con eficacia y crueldad el virrey Félix María Calleja, un militar español fogueado en las duras batallas contra la insurgencia. Entonces hay una política impulsada sobre todo por Calleja de arrasar, de instar a ciertas personalidades de los pueblos, fueran criollos, autoridades locales, a los sacerdotes principalmente, para que denuncien a los insurgentes, para que haya un reacomodo y una vuelta al orden realista. Por supuesto que los pueblos que se oponen o que se están trabajando a favor de la insurgencia son duramente castigados. Bajo el mando de Calleja, el coronel criollo Agustín de Iturbide demostrará la misma eficacia que aquel en el sometimiento de los insurgentes, y acaso una mayor ferocidad. Después de haber estudiado la forma en que otros comandantes trataron de enfrentar la guerra, Iturbide se lleva la palma de la sangre. Es realmente dentro de la guerra una de las gentes más, yo lo diría, perversas desde el punto de vista militar. Por ejemplo, si una población no informaba al ejército realista del paso de las tropas insurgentes o de un grupo insurgente, llegaban a la población, reunían a todos los hombres en la plaza y hacían una rifa que le llamaban el quinto. Entonces seleccionaban a 5 hombres y los fusilaban, aunque fueran inocentes, no importaba. Entre los insurgentes, las rencillas y constantes desacuerdos debilitan todavía más el movimiento. El cambio que viene después de la muerte de Morelos es radical. Primero porque causa una gran desmoralización entre todos los insurgentes. Y segundo porque se pierde una cabeza o un liderazgo que era muy muy importante en la guerra. Esto naturalmente desarticuló terriblemente la insurgencia y obligó por una parte al repliegue total de los insurgentes, a dispersarse muchos de ellos. Y además de la dispersión, luchas entre ellos mismos por la recuperación o por pelearse ese mando. Entonces vamos a tener una insurgencia dividida, luchando entre ellos mismos, peleas, rencillas, y esto pues provoca un gran daño a la insurgencia porque es una insurgencia completamente desunida. Entrado el año de 1816, todo favorece al régimen colonial y poco o nada a los novohispanos que se rehúsan a soltar las armas. En la vieja España,
el desconocimiento de la Constitución Liberal de Cádiz por parte del rey Fernando VII alienta en tierras novohispanas la represión del conservador virrey Calleja. Por si esto fuera poco, 14,000 soldados españoles desembarcan en Veracruz con el propósito de sofocar la revolución de una vez por todas. Lo que vemos es que los realistas empiezan a controlar todo el territorio, se crean comandancias militares y se militariza todo el territorio. Para aquellos insurgentes que se aferran al combate, así como para aquellos que no olvidan los liderazgos de Hidalgo o de Morelos, resulta evidente que la guerra no será la misma de antes. Superados en su capacidad estratégica y en recursos militares por las tropas del virrey Calleja, deberán resistir en adelante bajo el mando de otros hombres, los hermanos Rayón, Guadalupe Victoria, Pedro Ascencio y Vicente Guerrero. Desde antes de la muerte de Morelos, pero cada vez más tras su desaparición, los insurgentes saben que en esta guerra no tienen la suerte de su lado. Atrás ha quedado la ocupación de grandes poblaciones como Cuautla, Acapulco y Oaxaca. No les queda ya otro recurso que el refugio en la selva, en los cerros y en otros lugares de difícil acceso. Obviamente que en la primera etapa se refugiaban y fortificaban poblaciones, pero en la medida en que empiezan a perder el apoyo de las poblaciones y las tropas realistas empiezan a controlar los pueblos, los insurgentes se desplazan hacia las zonas más agrestes, hacia las zonas más difíciles de penetrar. Los llamados fuertes son parajes de difícil acceso que permiten a los rebeldes oponer resistencia a las tropas realistas y combatirlas en los momentos propicios, en una rápida guerra de guerrillas. Generalmente eran cerros, montañas que eran prácticamente inaccesibles. Si hoy día son difíciles de acceder a ellos, en aquella época debió haber sido más difícil. Los fuertes es el mejor ejemplo de una estrategia fracasada de la insurgencia. Solo queda ubicarse en un punto y tratar de resistir para que no te derroten. Ya no solo para conquistar al otro, no, solo para que estés ahí y mantengas en alguna medida la insurgencia. A la defensiva en sus fuertes y madrigueras, los insurgentes parecen haber renunciado al ataque. No obstante, en Veracruz, el liderazgo de un hombre trae nuevos bríos a la acción rebelde. Se llama Guadalupe Victoria. Recordemos que la zona de Veracruz es vital para el comercio ultramarino, entonces la cantidad de mercancías que circulan por ahí es impresionante. Entonces él aprovecha esto. A las rutas estratégicas ocupadas por Victoria se suma la más importante de todas, el llamado Puente del Rey, en la región central del estado de Veracruz. Esta obra se había hecho unos años antes de que estallara la revolución y era uno de los grandes logros de este sistema de comercio, de la eficacia borbónica del transporte de los bienes para que llegaran más rápidos, vencer vadear estos ríos que eran en temporadas de lluvias muy difíciles de cruzar. Bueno, este puente facilita ese transporte. Fue una fortificación estratégica para los insurgentes, porque a través del puente controlaron todo el comercio transatlántico y controlaron el Camino Real y toda la economía de la Nueva España. Esto de alguna manera explica la pervivencia por tanto tiempo de la insurgencia en Veracruz. En diciembre de 1815, casi al tiempo en que Morelos es fusilado en Ecatepec, la pérdida definitiva del fuerte y Puente del Rey por los insurgentes parece una premonición de su debacle.
Puente del Rey va a caer, lo van a perder los insurgentes en 1815, el 8 de diciembre. Desde entonces los realistas se posicionaron de Puente del Rey y fue cuando la balanza cambió. Hacia 1816, enemistados los insurgentes entre sí, acorralados en sus fuertes o desalojados de ellos, la llegada de una nueva estrategia en manos de un nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, acabará muy pronto con la rebeldía de todos, o de casi todos. ...20 de septiembre de 1816... en la Ciudad de México, la llegada de un nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, confirma el cambio de la política real hacia la guerra insurgente en la Nueva España. A la ferocidad de Félix María Calleja, el virrey saliente, sigue ahora el espíritu conciliador de Apodaca. Lo envía al rey porque es un hombre de buen corazón. El rey estaba consciente ya, Fernando VII, que tenía que cambiar de política, que ya habían sofocado a sangre y fuego la insurgencia en su etapa más virulenta, y envían a Juan Ruiz de Apodaca, que va a permanecer 5 años en el puesto. Es decir, no es un virrey de paso, un virrey con buena imagen, con buena presencia política en la corte de Madrid, y que en México es bien recibido porque viene sobre todo a cicatrizar las heridas abiertas por la guerra. La nueva estrategia ordenada desde Madrid es oportuna. Tras la enorme mortandad ocasionada por la epidemia de 1813, los sufrimientos de la guerra han terminado por doblegar en buena medida la acción insurgente. La más poderosa arma de todas aparece entonces. Se llama indulto. Primero, el virrey Apodaca establece esta política, que es recibir a todos, perdonarlos, no fusilar a nadie, basta entregar las armas, firmar que se sometan a la autoridad real, asignarse en qué lugar van a vivir, y se acabó. El impacto fue tremendo, porque también estos hombres están cansados de luchar, sus convicciones se van debilitando. Es una vida ya que no tiene mucho sentido, porque van viendo que van perdiendo, vaya. Hay una especie ya de pesimismo entre ellos, y esta política de indultos por eso tiene tanto éxito. ¡Los acogemos al indulto! Las partidas de insurgentes que se indultan les perdonan todos los males que hubiesen cometido, y además conservan sus armas, les dan fuero militar, se conservan los cuerpos, digamos, como tales, nada más ahora con la denominación de realistas. O sea, se vuelven soldados del rey en contra de sus propios compañeros. Y el tercer tema que casi no hemos estudiado es que se le da 2 concesiones importantes. Se les da tierras y se les exime de impuestos. Es decir, el indulto no nada más es el rescate de la vida, sino además la política de la corona es darles elementos para que vivan bien. Lo cual significa que muchos insurgentes ya ni eran insurgentes, ya no estaban en armas, pero aprovecharon para ponerse en paz con la administración española y para limpiar sus culpas y poder vivir de otra manera. Y hubo más de 60,000 indultos. Eso es pavoroso. En los pueblos y ciudades, en los caminos, haciendas y ranchos, los rebeldes se acogen al perdón de la corona de España. Algunos insurgentes notables no pierden la oportunidad de retornar a una vida tranquila. Lo hacen de este modo los generales Mier y Terán e Ignacio López Rayón, quien había heredado el mando tras la desaparición de Hidalgo y Morelos. Asimismo aceptaron el indulto tras mucho sufrimiento el abogado Andrés Quintana Roo y su esposa Leona Vicario. Como el caso de Andrés Quintana Roo y Leona Vicario, que andan trashumantes. Nace su primera hija en una cueva y le ponen Genoveva, recordando un poco la leyenda parisina. Y pues al final de cuentas, solos, abandonados en la sierra con niños, y se dan cuenta que no tienen más remedio más que ir recolectando frutos silvestres y matando animalitos para comer. A la intemperie, pues Quintana Roo y Leona Vicario deciden indultarse. Así como él
y como ellos muchos habrán sido así. Aunque herida de muerte, la insurgencia mantiene aquí y allá grupos de rebeldes dispuestos a morir combatiendo. Entre aquellos que no se rinden ni persiguen el indulto, se encuentran Vicente Guerrero, en las montañas del sur, y Guadalupe Victoria, oculto en la hacienda de Paso de Ovejas, cuya vieja casona es hoy orgullo del pueblo del mismo nombre. Ahora, esto es curioso, porque Paso de Ovejas es uno de los sitios más vigilados por los realistas, y esto es paradójico, porque qué mejor lugar para ocultarse que el lugar más vigilado, sin levantar sospechas. Todos creen que anda oculto en las cañadas, en la selva, en alguna cueva, que es lo que se decía. 21 de abril de 1817. En las costas tamaulipecas de Soto la Marina, un guerrillero español de nombre Francisco Javier Mina desembarca al mando de 300 hombres. Ha llegado desde Londres, refugio de otros liberales españoles que, como él, han decidido combatir al monarca Fernando VII. ¡Fuego! El antes conciliador virrey Apodaca monta en cólera. Califica a Mina de sacrílego, malvado, enemigo de la religión, traidor a su patria y a su rey. Se le ve como un enemigo terrible, casi inconcebible. Es decir, ¿cómo es posible que un hombre del rey no solamente se oponga al rey, sino venga de España, organice, haga alianzas, consiga un ejército, consiga armas y busque a los insurgentes? Eso les pareció monstruoso. Y sí hay una reacción durísima, durísima. ¡En cada soldado que luche por la libertad! El fantasma de una insurgencia resucitada bajo el mando de un español obliga al virrey a cambiar el indulto por la espada. ¡Viva la libertad! Ahora, tampoco hay que sobredimensionar a Mina. Mina no tenía la posibilidad de conjuntar, de reunir las fuerzas de Londres. Ellos estaban pensando, lo podían apoyar, de hecho lo apoyan, pero quienes están pensando los exiliados liberales de Londres es en la península. Están pensando en cómo tratar de enfrentarse a Fernando en la península, no en América. Pero la fulgurante rebelión de Mina, al igual que las otras, no habría de tener un final afortunado. Capturado en el Bajío 7 meses después de su llegada, es fusilado en el Fuerte de los Remedios, y su fracasada aventura se pone como ejemplo para todos los rebeldes, lo mismo novohispanos que peninsulares. Tras la muerte de Mina, la Nueva España es un territorio devastado por la guerra, la persecución, la escasez y el odio. Transcurrida una década desde la revolución que convocó el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores, la lucha de la insurgencia es ahora meramente simbólica. Las campañas realistas son, tácticamente hablando, más bien campañas de policía. Ya no hay operaciones militares en gran escala como las habría antes en el periodo 810-815, sino ya son mucho más localizadas, centradas fundamentalmente en la protección de los convoyes, por ejemplo, o en la persecución de gavillas insurgentes que por ahí logran aparecer, y con un ejército además que alcanzará los 80,000 hombres, cuando los insurgentes en este periodo no deben de pasar más de 4 o 5,000 en todo el territorio novohispano. Para el gobierno virreinal, como para los rebeldes que resisten en el sur bajo el mando de Vicente Guerrero, esta guerra de bajo perfil ha tomado el lugar central de la vida cotidiana. Una guerra que no se enciende del todo, pero que tampoco se termina de apagar. Se vuelve ya parte, digamos, del escenario novohispano. Claro que hay muertos, eso no los quiero disminuir, hay batallas, pero el ejército realista sabe, estoy convencido, que ya ganó la guerra, y los insurgentes saben que solo se pueden concentrar en sus fortines para esperar mejores momentos. Bueno, pues eso es lo que sucede. Entonces, se normaliza la guerra, digamos, hay intercambios de comercio,
la vida económica empiece un poco a resurgir, etcétera, etcétera. Todo esto para arribar al año 1820, y como bien lo dice la leyenda, con solamente un par de núcleos insurgentes sobrevivientes encerrados en las montañas del sur, los de Pedro Asensio y los de Vicente Guerrero. Es decir, de 1815 finales a finales de 1820, en 5 años, la insurgencia se redujo a su mínima expresión. Entre ambos contendientes, la población novohispana, antes activa y entusiasta, no quiere saber ya nada de un drama que se ha prolongado demasiado tiempo. La guerra ha tocado todas las estructuras de vida, sociales, económicas, culturales de la Nueva España. Ha sido un terremoto que no ha dejado inmune nada. Hay un cansancio de la población ya de la guerra. Entonces los pueblos están hartos de que lleguen los insurgentes, los asaltan, llegan los realistas, los reprimen. El triunfo militar de los realistas resulta inobjetable. El pueblo está cansado, la insurgencia acorralada y débil. No obstante, la convicción de muchos novohispanos sigue siendo que la independencia, o al menos la autonomía, es el fin más deseable. Los comerciantes de hace mucho tiempo, por lo menos desde 1808, con el libre comercio de hecho y después de derecho, se daban cuenta que España ya no era una necesidad. Los mineros también lo que necesitaban, y eso vieron muy bien, eso lo veo desde los mineros de Guanajuato, lo que querían es que la independencia iba a ser un elemento de pacificación. Si los insurgentes lo que querían era la independencia, y si eso les daba paz en sus negocios, la iban a tomar. Hacia 1820, en la Nueva España, el rey ha probado que sus ejércitos son capaces de reprimir eficazmente a los rebeldes, pero la lealtad de sus súbditos, aquellos que durante siglos convalidaron su gobierno, se ha perdido por completo. La lealtad es un sentimiento, pero tiene un elemento central material, de beneficio. Las lealtades que duraron durante varios siglos virreinales frente al rey, pues empiezan a desgastar rápidamente. Muy pronto, la suerte misma del rey en la metrópoli cambiará radicalmente la historia de la Nueva España. Lo que no ha podido alcanzar la insurgencia a sangre y fuego, lo posibilitarán la astucia política y la ocasión más propicia. En 1820, los insurgentes se encuentran sometidos, pero una carta inesperada cambia en Sevilla el curso de los acontecimientos. La sublevación del coronel Rafael del Riego ha obligado al rey Fernando VII a restablecer contra su voluntad la Constitución Liberal de Cádiz. En la Nueva España, la noticia es recibida con júbilo por aquellos que aspiran a una mayor autonomía dentro del imperio, y con recelo por la Iglesia y los altos mandos peninsulares, identificados con la monarquía absoluta. Todo lo que ellos temían se estaba presentando allá. Y sí temían que eso impactara a América y que tuviera un efecto de oleaje, de torbellino muy fuerte sobre la Nueva España. En la capital del virreinato, un grupo de notables ultraconservadores se reúne secretamente para tratar de impedir la aplicación de la Constitución liberal en la Nueva España. En la iglesia de la Profesa, en la Ciudad de México, casa y sede de los oratorianos de San Felipe Neri, ahí se reúnen varios personajes, entre los cuales está el propio virrey. El virrey se convierte en un conspirador para detener la aplicación de la Constitución. Dispuestos incluso a forzar la independencia con tal de no admitir el liberalismo de Cádiz, los conjurados de la Profesa otorgan el mando militar a un brillante coronel criollo, a quien han mantenido 4 años en un retiro oprobioso, Agustín de Iturbide. Y todos se acordaron que tenían ahí de desocupado Agustín de Iturbide, que es el único militar con la competencia para poder llevar la campaña, pero además
Lo podía quizás haber hecho cualquier otro. Era el único criollo con prestigio. Porque todos los demás generales eran españoles. Entonces habría sido medio políticamente impropio que, si bien son conspiradores, los españoles son conspiradores, Monteagudo, Bataller y el virrey, le confiasen a un militar español la independencia. Era como que kafkiano o surrealista el asunto. No, en que se lo encomiendan a un oficial criollo. Agraviado durante años por los militares de la península, Iturbide teje sin embargo sus propios planes. A cambio de su lealtad a la corona de España, no ha recibido más que mezquindad y subestimación por parte de los virreyes y mandos militares. Y esto lo resintió porque le va a afectar profundamente el hecho de que a los oficiales criollos como él, que son los que se han batido en realidad, los que combatieron, porque como sabemos los militares españoles eran realmente minorías, sino que es una guerra civil entre mexicanos, la corona les pagara con ese desprecio. Un desprecio que inclusive llegaba al extremo de que no podían ascender más allá de coroneles. Todo el generalato estaba reservado para peninsulares. Y los mandos importantes, y los premios, y los puestos políticos aparejados a la carrera militar estaban prohibidos para los criollos. Comisionado por el virrey para combatir el último reducto insurgente encabezado por Vicente Guerrero, Iturbide reúne en su persona los sentimientos del ejército realista. Con excepción de los altos mandos, ocupados por peninsulares, se trata de un grupo de mexicanos armados cuya lealtad al monarca se desvanece día con día. La lealtad de los ejércitos realistas frente al rey se mina de manera impresionante. Ya no les conviene, ya no se identifican, ya no creen que pertenecer a la monarquía vale la pena. Al mando de un ejército divorciado ya de la corona de España, el coronel criollo marcha al combate con Guerrero, movido por propósitos muy distintos a los que le han encomendado. Si los conspiradores de la profesa quieren una independencia que deje intactos sus privilegios, Iturbide piensa ya en una independencia mexicana, libre de la tutela española, de sus virreyes y de sus funcionarios. La vieja confidencia hecha al capitán Filisola sobre lo fácil que sería lograr la independencia con solo ponerse de acuerdo insurgentes y realistas está ahora más vigente que nunca. El ejército de Iturbide, muy superior a sus rivales, es derrotado en Zapotepec el 2 de enero de 1821. Pero Iturbide no busca la victoria militar, sino el acuerdo político. Entonces, bueno, hizo como que hacía la guerra, presentó batalla una veintena de ocasiones con pequeñas partidas en donde cotidianamente eran derrotados por los insurgentes de Guerrero. ¿Lo haría a propósito, no? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque no encuentro otra explicación para que perdiera todas. Todas. Quiso ganarse la confianza de Guerrero, quizás. Harto de escaramuzas, Iturbide le escribe a Guerrero tanteando la posibilidad de un acercamiento. Este le responde de inmediato: Usted equivocadamente ha sido nuestro enemigo. Siendo americano, ha obrado mal. Su deber le exige lo contrario. La patria espera de usted mejor acogida. Poco a poco, las cartas entre ambos desbrozan el camino hacia la conciliación. Las palabras que Iturbide le dirige al rebelde no dejan lugar a dudas. No puedo explicar la satisfacción que experimento al encontrarme con un patriota que ha sostenido la noble idea de la independencia y ha sobrevivido él solo a tantos desastres, manteniendo vivo el fuego sagrado de la libertad. Este encuentro de Guerrero con Iturbide es muy importante porque le permite a Iturbide utilizar el discurso y el lenguaje de la independencia. Es decir, todo lo que Iturbide combatió contra los insurgentes, pues ahora lo necesitaba. La fecha y el lugar exactos del encuentro personal entre Iturbide y Guerrero, sellado con el legendario abrazo de Acatempan, es hoy en día tema de debate entre historiadores, pero su significado es muy claro. Es el primer gran paso hacia la consumación de la independencia.
Pero la habilidad política de Iturbide no trabaja solamente en las montañas del sur, donde había buscado y encontrado el apoyo de Guerrero. Sus mensajes llegan a otros insurgentes notables en distintos puntos del país. Si la idea de la independencia los ha separado antes, esa misma independencia puede unirlos ahora. El 24 de febrero de 1821, conseguida la lealtad de Vicente Guerrero y de muchos otros, Iturbide proclama la independencia a través del Plan de Iguala. Es un plan muy conciliador, donde aparentemente queda bien con todos. O sea, habla de independencia, que todo el mundo, la mayor parte de la población estaba de acuerdo. Habla del respeto a la religión, en una población católica que tampoco era un problema. De la igualdad social, que eso es algo muy interesante, donde Iturbide promete la ciudadanía a toda la población sin distingos de la calidad étnica, cosa que no tiene Cádiz, que excluye a los descendientes de africanos. Además, reserva los territorios para un miembro de la familia de los Borbones, de Borbón, de la Casa de Borbón, lo cual con esto también tranquiliza a los absolutistas. Y el propio Iturbide es tan astuto que en el Plan de Iguala dice: esta es la misma voz que resonó en Dolores. ¡Pum! Ya hace el arco del 16 de septiembre de 1810 a ser él el continuador y consumador, con una maestría política irrepetible. Y lo consigue. Iturbide tocó la música que todos querían oír. Les tocó el son que todos querían bailar, aunque a final de cuentas el tono era distinto para toda la música. Oyeron lo que querían oír y lo asumieron como tal. Estaban cansados de la guerra, hay que decirlo. Fue una guerra muy cruenta, una guerra devastadora. Y fue un proceso de búsqueda de la paz a través de distintos medios. Iturbide tuvo el tino de decirles: pues este es el plan. ¿Están de acuerdo? Y la gran mayoría, salvo contadas excepciones, dijeron que sí. Compuesto por la unión de las tropas realistas y las bandas de insurgentes todavía en armas, el ejército trigarante debe su nombre a las 3 garantías simbolizadas en los colores de la nueva bandera. O sea, las 3 garantías que da el Plan de Iguala, que es religión, unión y libertad. Entonces, esas son las 3 palabras importantes que hacen que Iturbide pueda crear alianzas políticas entre todos los grupos. Oyeron la música que querían oír y claro que se fueron al baile. Por todo el territorio novohispano, las adhesiones al Plan de Iguala se suceden unas a otras. Comandantes, jefes políticos y antiguos insurgentes se suman al movimiento de Iturbide, al tiempo que los criollos desertan masivamente de las tropas del rey. Algo muy interesante aquí está en que el plan es adoptado casi de inmediato por todo el mundo. En 6 meses da la vuelta desde Iguala, del 24 de febrero hasta el 27 de septiembre en la Ciudad de México, en 6 meses. Casi dispararon un solo tiro, más que 2 o 3 combates esporádicos. Enfrentando poca o ninguna resistencia, los trigarantes aseguran el apoyo de Valladolid y de Guadalajara. Ocupan también Salvatierra, Celaya y Guanajuato, donde el coronel Anastasio Bustamante ofrece cristiana sepultura a los cráneos de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que hasta entonces habían estado expuestos en la Alhóndiga. Desde la España gaditana, el nombramiento del liberal Juan O'Donoghue en sustitución del virrey Apodaca causa enorme inquietud entre los mandos peninsulares de la Ciudad de México. Cuando saben las tropas españolas, eso sí, poquitas que había, 6-7 mil soldados, que viene un nuevo virrey con otro título, pero además es liberal, masón, enemigo de ellos, enemigo del rey, y viene a gobernar, y se dan cuenta que Apodaca pues, se sienta para esperar a que llegue su relevo, porque es un buen hombre que no combate. Los propios militares españoles en la Ciudad de México deponen al virrey Apodaca, eligen a uno de ellos, Francisco Novella, como virrey interino, y se preparan para resistir y oponerse a los insurgentes, ahora trigarantes.
Se trata, no obstante, de un golpe tardío, condenado al fracaso. Desembarcado en Veracruz el 30 de julio de 1821 con el título de jefe político superior de la Nueva España, O'Donoghue sabe que en realidad el dominio de la antigua colonia está perdido. Se encuentra a los soldados todos enfermos en Veracruz, con reportes de que todo el territorio ya se había independizado, donde no había dinero, no tenía nada. Entonces es muy interesante la descripción que hace de la situación, y además muy claro, muy lúcido. Y a lo que concluye es que la mejor manera de salvar los intereses de la monarquía española es firmando un acuerdo con Iturbide, y de ahí se firman los tratados de Córdoba. En la ciudad veracruzana de Córdoba, el así llamado último virrey de la Nueva España acepta el pacto propuesto por Iturbide. Por medio de él se reconoce la independencia como un hecho consumado, basado en el Plan de Iguala. Los tratados de Córdoba son el acta de nacimiento de la nueva nación mexicana. Que si bien todo el mundo argumenta que no tienen validez diplomática internacional porque O'Donoghue no tenía poderes para firmarlos, políticamente son fundamentales porque es, para el efecto interno, el reconocimiento de que el último virrey o jefe político superior se estaba rindiendo. Que reconocen que ya no puede el gobierno español conquistar o reconquistar sus imperios, que debe de retomar las discusiones que hay en las Cortes para tratar de llegar a un buen acuerdo sin destazar, o al menos sin acabar y cortar de tajo las relaciones comerciales, económicas, políticas entre la madre patria y el virreinato. El propio Iturbide lo dijo cuando se reunió con él: desatemos el nudo sin romperlo. Rendido ante la legítima autoridad que venía de España, por una parte, y ante el triunfo militar de Iturbide, por otra, el virrey usurpador Francisco Novella entrega los restos de su real ejército a O'Donoghue el 13 de septiembre. Una semana después, al grito de ¡Viva el Rey!, los últimos soldados españoles abandonan la extinta colonia para no volver. El 27 de septiembre de 1821, el victorioso Agustín de Iturbide entra a una engalanada Ciudad de México a la cabeza del ejército trigarante. Llegaron a la Ciudad de México desde el día 20-22 y se esperaron hasta el día 27. El pretexto fue para pacificar, limpiar, arreglar, para que las tropas que venían desnudas, sobre todo las antiguas insurgentes, se uniformaran con los uniformes que dejaban las tropas españolas. Pero quizás la verdad es que se esperaron al día del cumpleaños de Iturbide, que juntaba su gran victoria con su propio onomástico. Y el desfile pues fue, según lo narran los historiadores y según se ha visto inclusive en las litografías y pinturas que hay de ese momento, fue apoteósico. Entraba al frente Iturbide y al final, en la retaguardia, como fue su función durante toda esta campaña breve, Vicente Guerrero como comandante de la caballería, que desfiló también ese día. El discurso pronunciado entonces por Iturbide, el libertador, hace casi 200 años, es más actual que nunca en nuestros días. Mexicanos, ya sabéis el modo de ser libres. A vosotros toca señalar el de ser felices.